Hace algunos años, durante una excursión, un autobús escolar se accidentó subiendo la montaña. Los maestros llamaron a la calma e intentaron ponerse en contacto con las autoridades del parque, pero los celulares no funcionaban y volver caminando para pedir ayuda tomaría horas. Dos de los maestros decidieron ir dejando a los chicos con el conductor y una profesora. Las horas pasaron y aún no regresaban. Los celulares seguían sin funcionar y comenzaba a caer la noche. La oscuridad empezó a cubrir el paisaje y los chicos comenzaban a asustarse. La profesora intentaba mantener la calma, pero un grito alertó a todos. Una chica aseguraba entre llantos haber visto figuras blancas pasearse por las ventanas. Todos comenzaron a verse entre sí y el temor crecía a cada segundo. La profesora decidió bajar las persianas a todas las ventanas del autobús, pero un gruñido la interrumpió. Era como si un animal salvaje estuviese acechándoles. Los chicos se agruparon en el pasillo del bus y permanecieron ahí por un rato. Casi 3 horas más pasaron y aún no había señales de ayuda. Los ruidos cesaron y fue cuando la profesora decidió que saldrían a investigar. Formaron 2 grupos y salieron a la montaña, siguiendo el camino por donde el autobús debería haber pasado, y a paso lento subieron, pues se encontraron más cerca de la cima que del inicio de la montaña. Caminaron un rato hasta que poco a poco se habían alejado los 2 grupos. Quienes iban con el conductor estaban delante del grupo de la profesora. Estos lograron ver luces y una construcción que ninguno había visto antes, pero cortaba considerablemente el camino. Decidieron subir por ahí habiendo dejado instrucciones para el grupo de la maestra. Al subir, los chicos estaban emocionados, pues la excursión estaba siendo más como una aventura, y eso los tenía emocionados. No obstante, al ir subiendo por la construcción, los chicos vieron a otro grupo que bajaban por el mismo sitio. Al encontrarse cada vez más cerca, pudieron notar que eran tan pálidos como si su piel fuese de papel, y en lugar de sus ojos solo estaban las cuencas oculares. Congelados de miedo, solo los vieron pasar. Decidieron esperar al otro grupo. Pasaron varios minutos hasta que al fin llegaron, y estos sin dudar les preguntaron si habían visto a los pálidos. La maestra fue quien respondió, y dijo que fueron esos chicos quienes sugirieron este camino, y dijeron que pronto llegarían a la cima. Del grupo no se supo nunca más, pero cuentan que aún intentan llegar a la cima, y cada tanto bajan como pálidos. Hace muchos años existía un cerro en el cual la vida sobraba. Era un cerro considerado mágico en el que se hacían ya una variedad de especies. Todas ellas daban vida a aquel pequeño cerro. Se dice que incluso en su interior contenía lo que pocos lugares ya hacían en la época. Aquel cerro tenía tanta vida que no era de esperarse que mucha gente se acercara a él. Algo escondía aquel cerro, y aunque era hermoso y tranquilo, en las noches, en la oscuridad algo guardaba. Muchos habían intentado acampar, pero se dice que al caer la noche, un miedo invade todo el lugar, por más hermosa que fuera, e incluso su vista en la noche. Pocas personas querían quedarse. Nadie buscaba perturbar la paz de aquel lugar. Fue sino entonces una poderosa familia quisiera comprarlo. Al no ser terreno de nadie, aquella familia se apoderó de él. Ninguno de los vecinos quiso decir nada, pues respetaban al lugar y consideraban que era la misma naturaleza quien les impediría quedarse. Todos los habitantes, cada que pasaban un rato en el cerro, agradecían a la madre naturaleza por tan bella visita, pues decían que sentían algo que los obligaba a hacerlo. Todos solían respetar de tan dichoso lugar, todos menos aquella familia acaudalada, que solo por ser pudiente pensó en hacer con el cerro lo que se le diera la gana. Esta familia era una familia extranjera, la cual recientemente se había mudado a la zona. El padre, quien era el dueño de muchos terrenos,
se dedicaba a la compra y venta de ganado. Aquel señor era conocido como el señor Robinson. El señor Robinson nunca estuvo de acuerdo ante la idea del hijo, pues decía que si los vecinos temían de la belleza del cerro, era porque algo en su interior contenía. Sin embargo, nunca quiso retar a su hijo, pues temía perderlo. El señor había tenido un amorío en épocas pasadas con una extranjera, y fue ahí donde nació su único heredero. Fue por ello que había optado por dar hospedaje por unos meses a su hijo, con la promesa de cuidar de su hermosa nieta. El hijo, quien había heredado parte de las riquezas del padre, optó por construir en tan hermoso lugar una hacienda. Pero incluso cuando se estaba construyendo la hacienda, los trabajadores decían tener miedo en las noches. Ninguno de ellos trabajaba de noche. El señor Robinson, quien era el encargado de dialogar con los trabajadores, había respetado lo que ellos pedían, así que era tanto su miedo que nadie se atrevía a retar a la madre naturaleza. Aquel anciano no quiso vivir con ellos y prefirió quedarse a vivir solo en su casa, terminar ahí los últimos días de su vida, antes que intentar ver qué contenía el cerro en la noche. Aquel anciano le pidió a su hijo que no construyera en el cerro. Sin embargo, éste jamás quiso hacer caso de dichas advertencias. Al hijo no le importó y continuó con la construcción de su imperio, del comienzo de lo que tanto había anhelado, no sin antes prometer que nadie se mudaría a tan soñado lugar hasta que estuviera completo. Todos los vecinos, al notar dicho acontecimiento, contemplaban la hacienda por tan gran obra divina. Este era grande en su fondo, contenía incluso una capilla, un salón de fiestas y muchos cultivos. Tenía consigo variedad de ganado. Sus paredes de la casa eran unos pilares tallados en piedra. En ellos habían tallado flores, serafines y uno que otro fruto. Aquella hacienda parecía un templo. Era sin duda de lo más hermoso que contenía el cerro, y sin duda por su belleza era digno de pertenecer ahí. Al terminar la construcción, los dueños de la hacienda quisieron hacer una fiesta, en la cual invitaron a pura gente pudiente, gente de dinero, gente que no respetaba a la clase media. El señor Robinson, quien había sido invitado a la misma, se negó por completo a formar parte de ella, pues decía que era retar a la madre naturaleza y que él no sería partícipe de tan grande atrocidad. Así que no fue de esperarse que mientras todos esos riquillos desfilaban por las calles, el señor Robinson temía por la vida de su pequeña nieta, pues sentía que ella no tendría la culpa de las atrocidades que su hijo ignorante quería hacer. La fiesta de la hacienda comenzó. Todos degustaban de manjares culinarios, bebidas caras y postres de alta cocina. Una comida exquisita y un ambiente ameno. Risas, voces provenían de tan bello salón. La noche era deliciosa, era joven, y aunque pronto caería la medianoche, todos sentían un ligero escalofrío. Era el alcohol quien los mantenía aún en ambiente. No fue hasta que dando la medianoche se escuchaba un grito profundo y desgarrador que era proveniente de afuera. Todos con algunas copas observaban hacia el interior del cerro, pues era tan hermosa la vista que nadie dejaba de deslumbrarse ante ella. Así que muchos pensaron que aquel grito que habrían escuchado podría ser sino solo el alcohol y las leyendas haciendo efecto en sus mentes. Se podía ver por las hojas de los árboles hermosos detalles entre sus hojas, follajes verdes vivos y llenos de color. El cerro era hermoso, incluso en la noche, que nadie pensaría que algo malo podría pasar, pero aquel día, en el fondo, se observaban a lo lejos miles de ojos, ojos profundos, brillosos y tenebrosos. Se podía sentir incluso la tensión del lugar. De pronto, cuando todos comenzaban a tener miedo, un grito proveniente de nuevo del interior del cerro, una niña se veía siendo arrastrada hacia su interior. Era la hija del dueño de la hacienda, quien por atender a los invitados no se dio cuenta que la pequeña ya estaba siendo arrastrada por alguien o por algo hacia el interior del cerro. Siendo gente de dinero, la mayoría llevaban escoltas,
Aquellos adinerados cobardes mandaron a sus escoltas a investigar, así que fueron éstas quienes con miedo no tuvieron más remedio que obedecer. Pero al adentrarse en el cerro aquellas escoltas, una niebla se arrastraba por el cerro, cubriendo todo a su paso. El viento susurraba secretos en el oído de los árboles. Incluso la luna estaba escondida como si se temiera mirar lo que en la oscuridad ya escondía. Desde el fondo del cerro, solo un grito se escuchaba proveniente de cuerpos, aquellos cuerpos que yacían sobre el piso frío del mismo, todos y cada uno como si algo los hubiera exprimido, todos ellos blancos, pálidos, sin ni una gota de sangre. Cualquiera hubiera pensado que aquello que los había atacado eran vampiros, pero no había ni un solo rastro de que algo los hubiese atacado. Ahí no se encontraban huellas, formas, ni ningún tipo de indicio de que algo viviera en el cerro. Los padres de la niña, pasadas unas horas, al no saber nada, optaron por adentrarse en el cerro, no sin antes acompañarse de aquellos riquillos que habían optado por mandar a sus escoltas. Al adentrarse y notar los cuerpos de aquellos escoltas, quisieron huir, pero mientras más corrían, menos encontraban la salida. Era como caminar en círculos. Cansados y hartos de no encontrar a la niña, ni el viaje de regreso a la hacienda, decidieron hablar con el cerro. Dinos qué quieres, pero déjanos salir. No somos gente mala, solo queremos ir a casa. Nos marcharemos si así lo deseas. Danos a la niña, gritó el padre desesperado de la pequeña. De pronto del fondo se hacía una sombra gigante. Aquella sombra traía consigo un viento feroz. Se podía sentir cómo aquel lugar se tornaba sombrío, lúgubre y frío. Aquella sombra imponía por donde pasaba, tanto que la misma naturaleza pareciera esconderse en el fondo del cerro. La niña me pertenece, tu riqueza y tus lujos fueron a cambio de la vida de tu hija, pero tu vida tendrá un precio más alto. Se escuchaba proveniente de aquella sombra una voz fuerte e imponente. Todos al escuchar dicha voz no pudieron controlar el miedo que invadía sus cuerpos. Era la muerte que hablaba con dicho adinerado. Mi hija no es trato de nadie, mi riqueza ha sido producto de mi arduo trabajo, respondió el rico con voz temblorosa y quebradiza. Podía notarse cómo sus cuerpos temblaban, pues temían de lo que podrían pasar ante la presencia de la muerte. No seas ridículo. Tu riqueza ha sido a costa del trabajo de tu padre, quien por no perderte te llenó de riquezas y lujos, y tú, ignorante, gozas y gastas tu trabajo en tonterías. Respondió la muerte mientras una carcajada tenebrosa rezumbaba por el lugar. Es injusto, mi madre se dedicó a cuidarme. Soy yo quien ahora gozará de esas riquezas. Hagamos un trato, te daré lo que quieras, respondió el hijo adinerado. No existe trato, la vida no es justa y no eres tú quien decide en ella. Yo me quedaré con tu hija, tu hacienda y el dinero de todos. Sus riquezas ahora me pertenecen. Jamás debiste entrar al cerro y apoderarte de él. Recuerda que no todo lo bello es bueno, respondió la muerte. De pronto movió su hoz y como por arte de magia, todos se encontraban en la entrada del cerro. Nadie sabía lo que había pasado, pues al regresar a sus hogares aquellas riquezas que tanto lucían habían desaparecido. El alma y cuerpo de la niña se veían en el fondo del cerro, pues la muerte anhelaba una hija. Estaba cansada de estar siempre sola y buscaba quien fuera heredera del mismo, tal como lo anheló el señor Robinson. Nadie sabe si fue verdad, pues pareciera que todos se envolvieron en la locura después de lo ocurrido. El hijo y la nuera quedaron en demencia, así que jamás volvieron a buscar a su hija. Perdieron la razón y se dice que se les vio por última vez buscando en las calles comida, pues todas las riquezas que el padre le dio de inmediato las había perdido. Y aunque era dueño de la hacienda, a ella jamás quiso volver.
Los vecinos del cerro aún hablan de la historia, además dicha hacienda aún se encuentra en su interior. Se dice que en las noches es custodiada por el alma de aquellas escoltas que en su época murieron por buscar a la niña, que la niña se volvió protegida de la muerte, y ella, junto con todas aquellas riquezas, son presa de la hacienda. El señor Robinson, cansado de buscar a su nieta por todo el pueblo, murió de tristeza, pidiendo como último deseo al pueblo que lo enterraran en el mismo cerro donde se había perdido su nieta. Los vecinos del pueblo, quienes siempre lo quisieron mucho por el apoyo que les daba, optaron por ofrecer su cuerpo al cerro, tal como él lo había pedido. Nadie entra a la hacienda, pues tan solo de rodearla se siente un frío y helado aire proveniente de ella. Después de tal acontecimiento, muchas cosas han pasado en aquel cerro. Mucha gente ha ido a quitarse la vida, pues dicen que la tristeza se siente en el lugar y en las noches. Gritos, susurros y lamentos son provenientes del mismo. Quizás sean las almas de aquellas personas que por buscar a la niña quedaron atrapadas, impidiendo su descanso en el más allá. O quizás sea la voz del señor Robinson buscando a su nieta. Otros más cuentan que por las tardes ven la sombra de aquella niña jugando al interior de la hacienda. Nadie se ha atrevido a acampar ahí, y la naturaleza sigue siendo hermosa, pero ni los animales han querido quedarse en ella, pues temen ser atacados por la muerte, por la belleza del cerro, esa belleza hipnótica que solo la fría y solitaria oscuridad saben qué es lo que realmente esconde en su interior. Manuel y Fermín eran amigos de toda la vida, estudiaron y crecieron juntos, lograron entrar incluso en la misma universidad, se casaron y sus esposas se hicieron amigas. Ellos se reunían por lo menos 2 veces al mes para beber, conversar y jugar. Todos los juegos de mesa los tenían, el ajedrez, damas chinas, cartas, etc. Siempre encontraban algo con qué pasar el tiempo mientras sus esposas salían de compras o se regalaban un día para ellas. Manuel apareció con un rompecabezas. Alguien extraño se lo había recomendado en la tienda hasta convencerlos de comprarlo. Empezaron a armarlo por los bordes como siempre. Eran 2000 piezas, así que le dieron lento. Bebían, armaban un trozo y reían compartiendo algún chiste. Cuando ya empezaba a tomar forma, Fermín sintió un escalofrío extraño y le pidió a Manuel que parara. No le gustaba lo que estaba sintiendo. Fermín, por el contrario, sintió curiosidad. Parecía una calle oscura con un solo bombillo encendido al fondo. Manuel insistió en que tenía un mal presentimiento, pero Fermín, ya dominado por el alcohol, le instó a continuar y aprovechar que estaban sin las chicas. Un fuerte color rojo comenzó a aparecer. Siguieron con el rompecabezas. Aparecieron piernas, brazos, zapatos tirados y ropas desgarradas. Fermín insistía en que algo malo iba a suceder. Lo olía en el aire. Una voz interna se lo decía a gritos. Pensó en dejar a Manuel solo, pero en el fondo también sentía curiosidad. De pronto, una leve voz, la de su esposa, le susurró al oído. ¡Ayuda!, pareció oír. Y entonces Manuel gritó. Era espeluznante y aterrador su grito, acompañado de lágrimas. El terror se dibujó en su rostro cuando colocó la pieza que faltaba. La imagen era la de 2 mujeres asaltadas y degolladas en una oscura calle. Fermín quedó frío al ver que eran sus esposas.